Si lo piensas bien, la Tierra es una gran cápsula del tiempo, y los arqueólogos son aquellos encargados de ayudarnos a recuperar todo lo que se pierde con el tiempo, incluyendo los descubrimientos más increíbles e inverosímiles, desde artefactos fuera de lugar hasta avances que reescribieron la historia. Aquí están los 10 mayores descubrimientos arqueológicos de todos los tiempos. Número 10. El artefacto de Cashel. En 1961, Wallace Lane, Virginia Maxey y Mike Meixil hicieron un descubrimiento intrigante cerca de Oulache, California, una bujía de encendido. No solo una bujía de encendido común, sino una que parecía haber venido de una época en la que las bujías de encendido aún no existían. Este objeto se conoció más tarde como el artefacto de Cashel. Inicialmente, se especuló que era un artefacto fuera de lugar, posiblemente indicando la presencia de una civilización antigua avanzada u otras explicaciones extraordinarias. Al igual que el martillo de Londres, el artefacto de Cashel estaba envuelto en una geoda que parecía tener alrededor de 500.000 años. Inmediatamente se convirtió en una anomalía. La edad percibida del artefacto de Cashel llevó a su presentación como un posible artefacto fuera de lugar. La idea de que una bujía de encendido moderna pudiera encontrarse en una formación geológica aparentemente antigua fue vista por algunos como evidencia de viajes en el tiempo, civilizaciones antiguas avanzadas o incluso intervenciones extraterrestres. Estas especulaciones fueron reforzadas por afirmaciones iniciales de que el material circundante era una geoda, un tipo de formación rocosa que normalmente tarda mucho tiempo en desarrollarse. Sin embargo, muchos consideran que el artefacto de Cashel es nada más que un fraude. Aún así, muchos lo consideran uno de los descubrimientos más intrigantes en la era contemporánea. Número 9. Vacío en la Gran Pirámide. No nos alejemos demasiado de Egipto aún. Aquí hay otro descubrimiento inesperado relacionado con esta gran civilización. En 2016, investigadores utilizando técnicas avanzadas de física de partículas descubrieron un vacío misterioso en la icónica Gran Pirámide de Giza, en Egipto. Utilizaron radiografía de muons, algo bastante similar a tomar una radiografía. Estas partículas, que provienen de los rayos cósmicos que golpean la atmósfera de la Tierra, pueden penetrar materiales sólidos como las piedras de la pirámide. Midiendo donde pasan más partículas conocidas como muons, los científicos pueden detectar vacíos o áreas de menor densidad dentro de la estructura. Fue a través de esto que encontraron un agujero en forma de pasillo en la pirámide, con alrededor de 30 metros de largo y con una sección transversal similar a la Gran Galería, un pasillo estrecho que conduce a la Cámara del Rey. El propósito de este pasillo sigue siendo un misterio. Puede ser una característica estructural, como otros vacíos en la pirámide, que se construyeron para redistribuir su masa masiva, o puede ser algo completamente diferente. La especulación forma parte de la emoción. Número 8. Piedra de Rosette. En 1799, durante la campaña de Napoleón Bonaparte en Egipto, soldados franceses descubrieron un pedazo roto de una gran losa de piedra en la pequeña ciudad de Rosette. Este pedazo aparentemente común de roca más tarde se conoció como la Piedra de Rosette. Más tarde, se hizo evidente que no era un descubrimiento común. Era un fragmento de un antiguo decreto emitido en el año 196 a.C., con inscripciones en 3 escrituras diferentes: jeroglíficos egipcios antiguos, escritura demótica y griego antiguo. Ahora, ¿por qué esta piedra es tan significativa? Bueno, durante siglos, se había perdido el conocimiento para leer los jeroglíficos egipcios antiguos. La Piedra de Rosette se convirtió en una clave invaluable para descifrar estos jeroglíficos, principalmente debido a la inscripción griega. Dado que el griego era un idioma bien entendido, los eruditos pudieron utilizar el texto griego como una referencia confiable para descifrar los otros 2 scripts. Sin embargo, a pesar de la presencia de la Piedra de Rosette, el progreso solo se hizo a principios del siglo XIX, gracias a Jean-Francois Champollion, un erudito francés. Se dio cuenta de que los jeroglíficos eran simbólicos y fonéticos, lo que significa que representaban sonidos, al igual que las letras en los idiomas modernos.
Este descubrimiento fue revolucionario, abriendo un mundo de conocimiento sobre la historia, cultura y lengua del antiguo Egipto que había estado envuelto en misterio durante siglos. Número 7. Líneas de Nazca. Las líneas de Nazca, una serie de grandes geoglifos antiguos en el desierto de Nazca, en el sur de Perú, representan uno de los descubrimientos arqueológicos más enigmáticos y fascinantes de nuestro planeta. De hecho, es posible que los reconozcas como uno de los sitios más populares, aunque misteriosos, de la Tierra. La historia de las líneas de Nazca comienza con su creación, que se cree que fue alrededor del año 500 a.C. al 500 después de Cristo por el pueblo Nazca. Estos dibujos van desde líneas simples y formas geométricas hasta representaciones intrincadas de animales, plantas y seres imaginarios. Sin embargo, durante siglos, estas líneas pasaron desapercibidas debido a su enorme escala y ubicación remota. La verdadera extensión de las líneas de Nazca solo salió a la luz en el siglo XX, en las décadas de 1920 y 1930, cuando las aerolíneas comerciales comenzaron a sobrevolar el desierto peruano. Los pilotos informaron ver marcas curiosas en el suelo debajo. Fue solo en la década de 1940 cuando Paul Kosok, un historiador estadounidense, las estudió detenidamente. Descubrió que las líneas forman figuras masivas y coherentes, visibles solo desde una altura significativa. Hasta el día de hoy, el propósito de las líneas de Nazca sigue siendo en gran parte especulativo. Varias teorías sugieren que podrían haber sido marcadores astronómicos, símbolos religiosos o incluso parte de rituales elaborados para traer lluvia. La precisión y la escala de estos geoglifos, considerando la tecnología de la época, añaden intriga. Además, las condiciones ambientales del desierto de Nazca han preservado estas líneas durante miles de años, lo cual es notable por sí solo. Esta longevidad ha permitido estudios extensos y admiración, pero también ha profundizado el misterio, ya que los creadores originales y sus intenciones siguen siendo en gran parte desconocidos. Número 6. Guerreros de terracota. En 1974, en la provincia de Shaanxi, China, un grupo de agricultores locales cavando un pozo tropezó con uno de los descubrimientos arqueológicos más significativos del siglo XX. En lugar de agua, desenterraron pedazos de estatuas de terracota. Este descubrimiento fortuito llevó a una revelación increíble, un vasto ejército de guerreros de terracota enterrado durante más de 2 milenios. El ejército de terracota, como se le conoce, es parte del extenso mausoleo de Qin Shi Huang, el primer emperador de China. Este ejército subterráneo consistía en más de 8.000 soldados, 130 carros con 520 caballos y 150 caballos de caballería, todos dispuestos en formaciones de batalla. Cada soldado tiene características faciales, expresiones y vestimenta distintas, mostrando la dedicación y la notable habilidad en el arte de la antigüedad de los artesanos chinos. El nivel de detalle en estas figuras ofreció a los historiadores y arqueólogos una riqueza de información sobre la vestimenta, armamento e incluso peinados de la época. El sitio también reveló técnicas antiguas utilizadas en escultura y pintura, dándonos una comprensión más profunda de las capacidades tecnológicas de la antigua China. Número 5. Mecanismo de Anticítera. El mecanismo de Anticítera es frecuentemente aclamado como el primer ordenador analógico del mundo. Este dispositivo complejo fue descubierto en 1901 en un naufragio en la isla griega de Anticítera. Inicialmente eclipsado por otros tesoros, este artefacto de bronce corroído pronto reveló sus extraordinarios secretos. Este antiguo dispositivo, datado alrededor del año 100 a.C., se convirtió en lo que muchos consideran el primer ordenador analógico del mundo. Encerrado en una caja de madera y aproximadamente del tamaño de un gran libro, el mecanismo de Anticítera es un montaje complejo de engranajes y diales. Su propósito era prever posiciones astronómicas y eclipses con fines calendáricos y astrológicos, e incluso podía rastrear el ciclo de 4 años de los antiguos Juegos Olímpicos. Al menos, eso es lo que creemos que era su propósito, pero quizás la verdadera importancia del mecanismo de Anticítera resida en su desafío a nuestra comprensión del progreso tecnológico. Antes de su descubrimiento, se pensaba que los dispositivos intrincados basados en engranajes surgían solo en la Europa medieval, un milenio después.
Este artefacto sugiere que los científicos griegos antiguos poseían no solo habilidades técnicas avanzadas, sino también una profunda comprensión de la astronomía y la matemática. La notable sofisticación del mecanismo rivaliza con la de los relojes del siglo XVIII, y hasta el día de hoy no hemos desentrañado completamente su historia completa. Número 4. Lucy. En 1974, en la región de Efar, Etiopía, un equipo de arqueólogos liderado por Donald Johansson tropezó con un descubrimiento notable mientras realizaba un levantamiento en el área. Encontraron fragmentos de un esqueleto fosilizado que resultó ser uno de los restos humanos más antiguos y completos jamás descubiertos. El esqueleto fue cariñosamente llamado Lucy, en referencia a la canción Lucy in the Sky with Diamonds, que el equipo escuchaba en su campamento. Los restos de Lucy tienen alrededor de 3,2 millones de años, lo que la convierte en una de las ancestros más antiguas conocidas de los humanos modernos. Ella pertenecía a una especie conocida como Australopithecus afarensis, que caminaba erguida sobre dos piernas, un hito crucial en la evolución humana. El descubrimiento de Lucy revolucionó nuestra comprensión del árbol genealógico humano. Su cráneo relativamente pequeño, combinado con su estructura bípeda, llenó un vacío crucial en nuestro conocimiento sobre la transición de criaturas similares a los monos a los primeros humanos. Esto ayudó a los científicos a reconstruir cómo y cuándo nuestros ancestros comenzaron a caminar erguidos. Además, Lucy es significativa por la excelente preservación de su esqueleto. Aunque no completo, incluye la mayoría de los huesos principales, proporcionando información inestimable sobre la fisiología, dieta y estilo de vida de los primeros homínidos. Este nivel de preservación es raro y ofrece una oportunidad única de estudiar aspectos de nuestra evolución que, de otra manera, se basarían solo en especulaciones. Número 3. El hombre de Grauvalle. En 1952, en los pantanos de Turba de Grauvalle, Dinamarca, los trabajadores hicieron un descubrimiento sorprendente mientras cortaban turba. Desenterraron un cuerpo humano, pero este no era un hallazgo común, era el hombre de Grauvalle, uno de los cuerpos de pantano más bien conservados jamás encontrados. Este nivel de preservación era tan notable que inicialmente se pensaba que era una víctima de asesinato reciente, aunque su cuerpo data del siglo III a.C., durante el final de la Edad del Hierro. Exhibe una preservación notable, sin el ambiente ácido y con bajo contenido de oxígeno del pantano, su piel, cabello y características faciales no habrían sido reconocibles. Fue solo gracias al pantano de Turba que su cuerpo no parecía pertenecer a alguien que pereció hace más de 2000 años. Al igual que otros cuerpos encontrados en pantanos, parecía que el hombre de Grauvalle también fue víctima de sacrificio humano. Como se mencionó, el hombre de Grauvalle es solo uno de varios cuerpos de pantano descubiertos en Europa, pero el nivel de preservación hizo que este hallazgo se destacara. Número 2. Sutton Hoo. Imagínate en Inglaterra, en el año 1939, el mundo está al borde de la guerra, pero en un rincón tranquilo de Suffolk, algo extraordinario está a punto de suceder. Esta es la historia de Sutton Hoo, un descubrimiento que remodeló dramáticamente nuestra comprensión del periodo medieval temprano. Sutton Hoo fue descubierto cuando una propietaria local, Edith Pretty, contrató al arqueólogo Basil Brown para investigar grandes montículos en su propiedad. Lo que descubrieron fue más allá de las expectativas de cualquiera, era un entierro de barco, una tumba de proporciones monumentales con un barco entero sirviendo como el lugar de descanso final para lo que se creía que era un rey anglosajón. El sitio, datado del siglo VII, reveló un entierro de barco intacto, lleno de una variedad de artefactos deslumbrantes, un tesoro de oro, plata y granate, incluyendo un casco icónico que se convirtió en un símbolo de la era anglosajona. La habilidad artesanal de estos artefactos también es asombrosa, muestran un nivel de sofisticación y arte que desafió la noción entonces predominante de que la Edad Oscura fue un periodo de declive cultural. Los tesoros de Sutton Hoo arrojaron luz sobre las conexiones entre los reinos anglosajones y el mundo más amplio, sugiriendo un periodo de rica interacción cultural y riqueza. Y ahora es el momento del tema de hoy. Entre los artefactos y descubrimientos que mencioné anteriormente, hay artefactos relacionados con extraterrestres. A pesar de la correlación vaga, han capturado la imaginación de muchos.
Entonces, imagina la sorpresa de estos arqueólogos cuando se les presentó el supuesto cuerpo de una criatura extraterrestre encontrado en la exuberante selva de América del Sur. Naturalmente, los escépticos creen que el descubrimiento es simplemente otro elaborado engaño destinado a emocionar a los ufólogos, pero no lo sabremos con certeza hasta que surja más información sobre este hallazgo. Dejo que seas tú el juez en este caso. Número 1. Los cráneos de cristal. La historia de los cráneos de cristal comenzó a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, cuando varios de estos artefactos comenzaron a aparecer. Fueron presentados por aventureros y coleccionistas que afirmaban haberlos descubierto en ruinas de civilizaciones antiguas en América Central y del Sur. El más famoso de ellos, el cráneo de Michel Edges, se dice que fue encontrado en una ruina maya en Belice. Pero, ¿qué son exactamente estos cráneos? Bueno, son simplemente cuarzo tallado para parecerse a huesos humanos. A menudo se consideran artefactos mesoamericanos precolombinos, algunos incluso atribuyen propiedades místicas a ellos, sugiriendo que podrían ser reliquias de civilizaciones perdidas como la Atlántida o productos de visitantes extraterrestres. El aspecto más desconcertante de estos cráneos es el nivel de habilidad necesario para tallarlos a partir de bloques únicos de cuarzo. Aquí es donde los escépticos plantean sus dudas. Investigaciones y análisis recientes sugieren que muchos, si no todos, de los cráneos de cristal conocidos probablemente no son artefactos antiguos, sino creaciones modernas de los siglos XIX o XX. Se han encontrado marcas de herramientas de equipos modernos rotativos y de joyería que no estarían disponibles para los artesanos mesoamericanos antiguos en algunos cráneos. A pesar de las dudas sobre sus orígenes, el misterio que rodea a estos cráneos sigue existiendo y algún día, creo que descubriremos quién los creó. Gracias por ver nuestros vídeos, hasta la próxima.